Saludos y bienvenidos. Esto es Enfoque, su espacio informativo para el análisis y el debate con especial atención a América Latina y España, eso sí, sin dejar de lado la actualidad mundial. La Unión Europea y los Estados Unidos negocian desde junio del 2013 un acuerdo transatlántico de comercio e inversión, TTIP por sus siglas en inglés. Los principales partidos europeos, conservadores y socialistas, intentan vender este TLC destacando los supuestos beneficios económicos que generará y eluden cualquier mención a los riesgos que conlleva el mismo. Diversas organizaciones, eso sí, pues han denunciado la falta de transparencia sobre estas negociaciones. En efecto, los 28 gobiernos de la Unión Europea firmaron un mandato que permite a la Comisión Europea negociar en secreto con el Departamento de Comercio estadounidense. Esta falta de transparencia pues arroja sospechas sobre cada sector de actividad objeto de la negociación, sobre los riesgos fitosanitarios, sobre las normas sociales europeas, etc. El Observatorio Europeo de las Corporaciones, por ejemplo, considera que la Comisión está dejando a los ciudadanos en la oscuridad informativa y le está concediendo a gobiernos y empresas extranjeras una mayor oportunidad de influir en la opinión pública, tanto en los Estados Unidos como aquí en Europa, dejando a las multinacionales por fuera del control político. Eso es muy grave. Para hablar sobre todo ello hemos invitado a Enfoque al economista y analista Javier Martínez, miembro del Observatorio Fiscal Global de ATAC. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros en esta mesa de diálogo hoy don José Antonio García Rubio, responsable federal de Economía y Trabajo de Izquierda Unida. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a empezar a desglosar de todo este tema tan interesante, porque para que nos entiendan todos nuestros espectadores, dentro de los que habrá muchos que, como yo, por ejemplo, como ustedes, no saben nada de economía ni de tratados internacionales, nos gustaría acotar qué es un tratado de libre comercio. Comienzo con Javier Martínez. Un tratado de libre comercio e inversiones suelen ser tratados o bilaterales entre dos estados o multilaterales entre varios estados u organismos que agrupan a varios estados, como en este caso la Unión Europea y Estados Unidos, en la cual se pretende no solo rebajar o eliminar aranceles, sino fundamentalmente, y eso es lo más peligroso, armonizar, igualar todas las regulaciones, normas, criterios de todo ámbito, y luego sometiéndolo además a un sistema de resolución de conflictos entre multinacionales, transnacionales y estados que los iguala como si fueran iguales. O sea, iguala a las transnacionales como a la categoría de estados, sí, en el nivel de negociaciones. Exactamente, incluso. No solo los iguala, sino que los somete. Y me gustaría que también don José Antonio García nos dijera qué tienen detrás, qué trucos tienen o suelen tener estos tratados de libre comercio. Bien, estos tratados de libre comercio implican una desigualdad de partida, es decir, el Estado, grupos de estados que tienen más poder económico, más desarrollo de su tejido productivo, más capacidad de exportación o de inversión, en realidad someten a los demás firmantes del acuerdo a sus condiciones. Ellos, es una metáfora muy clara, ellos han utilizado una escalera para subir donde están y ahora cuando vienen los demás cogen la escalera, la retiran y son los que se quedan encima del muro. Pues es que tienen mucha prisa para negociar este tratado en particular entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Saben que cuanto más se sepa sobre el TTIP, más rechazo va a provocar. Por lo menos es lo que afirma asociaciones como Ecologistas en Acción. ¿Por qué hay tanta prisa entonces en aprobar esta negociación? ¿Y por qué saber más causaría rechazo en la población, José Antonio? Bueno, saber más causaría seguramente rechazo en la población porque lo que estamos ignorando son las consecuencias negativas que tiene para las economías de los países europeos y para el empleo que tan necesario es crear en Europa. Por lo tanto, lo ocultan. No solamente ocultan las negociaciones, sino que además quieren que durante 30 años esas negociaciones y sus resultados, sus contenidos no se conozcan suficientemente. Es decir, nos encontramos en una situación inédita en la Unión Europea que exige la publicidad de los tratados. Y la prisa pues es evidente porque quieren que eso esté cerrado antes de que pueda haber cambios políticos importantes en Europa. Claro, porque se ha empezado a negociar hace un año, se venía hablando desde el 2011 de esto, en 2013 se logró empezar y en un año se ha avanzado bastante, aunque no sabemos en qué se ha avanzado. ¿Por qué tanto secretismo y tanta prisa? De hecho, porque y redundando lo que decía el compañero, cuando se han parado por la presión ciudadana, por ejemplo, la ampliación del ALCA,
porque ya se estaban conociendo los efectos del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, y las barrabasadas que estaban pasando en la industria, en la economía de tanto de México como de Canadá, o incluso de los propios Estados Unidos, según qué contrapartidas fueran. Cuando la ciudadanía conoce, la ciudadanía puede opinar. Entonces, ocultando algo que es un derecho de la ciudadanía, y en las propias comunidades europeas se obliga a que los tratados se conozcan cuando se está negociando, se está violando, se está exceptuando esa normativa. Vamos a hablar de quienes negocian, porque eso es bien importante también, quienes negocian además por las partes. Se supone que si es un tratado internacional, cada una de las partes negociando pues nombra a una persona adecuada, con un reconocimiento y sobre todo con un respeto en el medio económico y en el medio financiero. Pues el comisario europeo de comercio, Karel de Gucht, es uno de los negociadores y precisamente está siendo investigado por fraude fiscal en Bélgica por 900.000 euros. Y por parte de Estados Unidos, el negociador es el representante de Estados Unidos para el comercio exterior, Michael Froman. Él está al frente de estas negociaciones, pero tiene un pasado, es un extiburón financiero de Wall Street. Son los dos negociadores de este tratado internacional, y aquí la pregunta es entonces, ¿qué principios guían la redacción de este tratado cuando vemos este tipo de personas que los dirigen? Los principios son fiel reflejo de las políticas nefastas neoliberales que vienen imponiéndose desde finales de los 80 y que no tienen ningún respeto ni por los derechos ciudadanos ni por las convenciones que se fueron recogiendo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por una parte se ha ido a la destrucción del Estado social y ahora se va a la destrucción del Estado democrático. Cuando usted nos decía que se igualaban y se equiparaban empresas con estados, ¿quién controla los estados? ¿Se les está dejando por libre a las empresas? Bueno, no nos engañemos, los estados en el sistema neoliberal los controlan las grandes empresas. De hecho, lo poco que se conoce de la negociación de este tratado se ha filtrado porque en Europa ya ha habido más de 900 entrevistas con los grandes lobbies económicos de presión. Es decir, ellos saben lo que se está negociando. O sea, ellos están participando. Exactamente. Lo poco que sabemos los ciudadanos es lo que se ha filtrado de ahí. Y los señores representantes de los intereses europeos son señores representantes de los lobbies europeos. O sea que lo que queremos decir casi, o lo que podemos sacar en conclusión, es que quienes redactan esta ley son los mismos lobbies que luego se van a beneficiar. Seguramente, porque los lobbies acostumbran en la Unión Europea a llevar las leyes y las directivas ya redactadas para que los comisarios las asuman y las adopten. Pues este TLC se está negociando con tal secretismo, pues que es la queja entre todos los sectores, sobre todo en los movimientos sociales. Sin embargo, cada día nos enteramos de todos los efectos que puede llegar a tener en la población. El Tratado de Libre Comercio habla de apoderarse de lo público. ¿Cómo se apodera uno de lo público? Pues haciéndose con el poder y sobre todo con la titularidad de los servicios públicos. O sea, las contrataciones de servicios públicos se van a trasladar a empresas privadas y sobre todo en el terreno de la sanidad a grandes empresas que están haciendo el comercio mundial de la salud. En el sector agroalimentario esos aranceles suben hasta un 7% en la parte americana y un 13% de media en la parte europea. Y no solamente eso, sino que hay productos que por su interés ecológico o cultural, incluso, aunque estemos hablando de la parte alimentaria, llegan a tener un 200% de arancel, con lo cual estos estarían completamente fuera de poder competir y poder subsistir. Ya se está frenando legislación importante como la Directiva Europea de Calidad de Combustibles, con la que se pretendía en realidad luchar contra el cambio climático, y ahora pues por las presiones tanto de Canadá como de Estados Unidos y las grandes multinacionales del sector energético se está ya empezando a eliminar cierta legislación europea que estaba dirigido a frenar el cambio climático. Con la consecuencia sería importar crudos pesados de Canadá o gas extraído con el fracking en Estados Unidos, que estarían completamente violando las normas medioambientales.
La aprobación de este tratado de libre comercio supondrá la supresión de las barreras arancelarias, es decir, económicas, y también no arancelarias, es decir, las normativas entre Estados Unidos y Europa, dos potencias cuyos intercambios comerciales ya ascienden a más de 700.000 millones de euros al año. Son muy altas estas barreras arancelarias entre la UE y entre Estados Unidos. No, no son muy altas, precisamente ese es uno de los datos más sorprendentes. Es decir, están en las importaciones europeas en torno al 3,5% y en las importaciones estadounidenses en torno al 5,2%. Por lo tanto, no es por ahí por donde van buscando, es por desmontar todas las regulaciones de comercio que existen en Europa, que son mucho más garantistas, restrictivas, cuidadoras del consumidor, defensoras de la salud y de la calidad de los productos, que en Estados Unidos no existen y que Estados Unidos necesita para conquistar el mercado europeo. Es que precisamente cuando se ponen a mirar las prohibiciones de ciertos elementos, de ciertos productos, y se ve la lista, la Unión Europea tiene una lista mucho más amplia que la de Estados Unidos, que apenas tendría en comparación sobre lo que estamos hablando, unos 10 sobre 120 prohibiciones, por ejemplo, de la Unión Europea. Es que se rebajan los estándares no solamente en lo que es la calidad de los productos agroalimentarios, sino en todo, es decir, la protección de derechos sociales y económicos que existe en la Unión Europea, en los distintos países que han ratificado las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. En el tema de Estados Unidos han ratificado solamente 2, creo que de 9. Por lo tanto, simplemente el propio derecho de huelga también afecta este tratado a lo que es el derecho de huelga, por poner un caso de... ¿Cómo afectaría el derecho de huelga este tratado, por ejemplo? Pues a la manera americana más cerrada, es decir, como se rebajan los estándares, se criminaliza o se prohíbe determinadas formas de manifestarse ese derecho, como en Europa tenemos conseguido durante siglos. Eso está en el Tratado de Libre Comercio, pero aquí en España lo está proponiendo incluso la patronal, que se limite el derecho de protesta, de huelga y de movilización. La patronal dice que hay que regularlo, pero claro, regularlo en su lenguaje quiere decir limitarlo, suprimirlo y dejarlo prácticamente en la nada. Efectivamente, el problema está en esas regulaciones que nosotros tenemos y que Estados Unidos, al firmar este tratado, a ellos les permitiría denunciar a los estados de la Unión Europea, por ejemplo, cuando hubiera una huelga en una empresa estadounidense, a una empresa en España, pues las consecuencias de esa huelga podrían ser demandadas ante un organismo de arbitraje que establezca el acuerdo para indemnizar a la empresa americana que sufre una huelga. ¿Y lo tendría que pagar el Estado en ese caso? Seguramente el Estado, o los sindicatos, dependería de cómo funcionaría. ¿Y quién dirimiría esa diferencia entre una empresa supranacional, transnacional y un Estado? De hecho, la mayor aberración jurídica es que se está tratando a un Estado que es un sujeto reconocido internacionalmente como sujeto de derecho internacional, se le está reconociendo a una transnacional que se dice que no es ese sujeto de derecho. Por lo tanto, las transnacionales, amparándose en eso, y eso sería muy largo para explicar ahora, dicen que no están sometidas a la Convención Europea de Derechos Humanos, a la Convención Internacional. Están sometidas porque cualquier organismo o persona, dice el preámbulo de la Convención de Derechos Humanos, está obligado a... Pero el tema es que de aquí se excluye a los tribunales europeos, es decir, el tribunal español, el tribunal francés, que entiendo que son tribunales democráticos, con garantías, los tribunales de la Unión Europea, y se relaja tanto hasta tal punto que se eligen a 3 candidatos, a 3 particulares, que serían jueces arbitrales, y con arreglo a ese juicio, un juicio con costes evidentemente infinitamente más caros que lo que es la justicia normal, se pone de rodillas a un Estado. Puedo luego, si queréis, pues comento casos de otros tratados bilaterales con cifras además y el porqué, donde se ha sometido a un Estado a pago, es decir, los ciudadanos deben de pagar lo que una empresa multinacional ante estos jueces arbitrales han ganado en esos juicios, que exonera a lo que es la jurisdicción normal de los Estados. ¿Por qué entonces, si ya decíamos que los aranceles no son
los más altos ahora mismo entre Estados Unidos y la Unión Europea, los vínculos comerciales son tan fuertes y funcionan a ese nivel, ¿por qué entonces es necesario este tratado? ¿Qué es lo que busca de verdad este TLC? Igual llevarnos a un gobierno mundial de las corporaciones. Yo hablando hace un rato con un amigo sobre este tema, me estaba comentando eso y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, estos tratados es ya el rizo ya dentro de la morbosidad genocida neoliberal, es acabar con el Estado como estructura de protección de derechos y libertades ciudadanas. Entonces, se dinamita al Estado utilizando al propio Estado para que vayamos a un gobierno de transnacionales. Es decir, esto que se llama de libre, la interpretación de libre es si a las grandes transnacionales y grandes corporaciones financieras son las que se pretende un orden mundial basado en su poder único y absoluto. ¿Y qué quedaría entonces, cómo quedaríamos los ciudadanos frente a ese gobierno o a ese control de las corporaciones por encima de los estados? Bueno, yo creo que ya hay una parte de eso, pero sería llevarlo a sus últimas consecuencias. Es decir, la democracia se convertiría entonces en una democracia meramente formal. Prácticamente las decisiones que tomaran los ciudadanos votando a uno u otro partido no tendrían luego consecuencias legislativas porque estarían impedidas precisamente por este sistema de arbitraje. Es decir, hay un ejemplo clarísimo. Una empresa, una multinacional norteamericana invirtió 5 millones en Libia. Ese contrato se vino abajo por razones de la situación política de Libia, en la que tienen cierta responsabilidad los americanos, y ha sido indemnizada por el lucro cesante en varios cientos de millones de dólares. Si me permites, Henry, solo un inciso para otro caso más en Europa, además con un tratado bilateral que ha sido entre dos estados. Alemania, cuando tras el tema de Fukushima dijo el gobierno legítimo elegido por las urnas que iba a paralizar todas las centrales nucleares, ese caso se llama caso Vattenfalls, lo que hizo fue ponerle una querella, ponerle una demanda, porque no es a través de las jurisdicciones normales, de miles de millones de euros al gobierno alemán por legislar en su propio parlamento en contra de los intereses supuestamente de esta transnacional que se veían afectados por una decisión soberana del pueblo. Es decir, o sea, los intereses de las personas por debajo de los intereses de estas corporaciones multinacionales. Y es que un control democrático absoluto es imposible en este tipo de tratados internacionales, pero entre eso y el secretismo absoluto hay un término medio, por lo menos. Al menos podremos votar los ciudadanos sobre lo que se firme. Ustedes desde Izquierda Unida propusieron en el Parlamento español un referéndum sobre ese posible tratado de libre comercio Unión Europea-Estados Unidos. ¿Qué pasó? Efectivamente, era una propuesta que tenía un doble objetivo. Una, que el tratado se conociera. Dos, que los ciudadanos pudieran decidir. A esa propuesta, tanto Partido Popular como Partido Socialista, como la UPyD, como los partidos de la derecha nacionalista de Cataluña y del País Vasco votaron en contra. Es decir, a ellos no les interesa que los intereses de las multinacionales sean sometidos a la voluntad popular, a pesar de lo que dice nuestra Constitución. O sea que no tenemos voz ni voto en este tratado, lo van a decidir estos dos personajes a puerta cerrada y las corporaciones con sus lobbies. Claro, y luego será aprobado en el Parlamento Europeo, de acuerdo con la mayoría bipartidista que existe allí, de conservadores y socialdemócratas, a la que hay que añadir los liberales. Así está la cosa. Pues según informes económicos, Javier, favorables a este acuerdo, a este TLC, crearía, este TLC entre Estados Unidos y Europa, hasta 2 millones de nuevos empleos en ambos países y además estimularía el crecimiento económico, según sus cálculos, hasta un 1% anual. Sin embargo, cuando nos pusimos a hacer comparaciones, pensamos en ese tratado que usted ya nos habló entre Canadá, Estados Unidos y México en 93, ya han pasado 20 años. Prometieron, es un tratado similar y prometieron cerca de 20 millones de empleos en los tres países. Bien, ha pasado el tiempo, han pasado más de 20 años y la propia Cámara de Comercio norteamericana ha admitido que no se ha creado tal nivel de empleo. Es más, ha ido a peor, se ha generado desempleo y hay sectores en México, por ejemplo, que se fueron a la absoluta quiebra. ¿Cómo afectará el TLC el crecimiento económico y el del empleo también en Europa y con las tasas de paro que tenemos en España? Los propagandistas de la nada neoliberales dicen que el incremento es el 1%. Yo creo que les fallan los números o la cabeza, porque la propia Comisión Europea en un estudio reciente ha dicho que como mucho sería de un 0,1, es decir, les faltó poner el 0,
antes del 1. En cuanto al tema del empleo, como bien has comentado, en el Tratado NAFTA se perdieron en los primeros años 1 millón de puestos de trabajo. En sectores, por ejemplo, muy sensibles a este tipo de tratados, estoy hablando del sector agrícola, agropecuario, donde las granjas son menos numerosas en Estados Unidos y las explotaciones agrícolas menos numerosas, pero infinitamente más grandes, estamos hablando de una proporción de 15 a 16 veces más grande, evidentemente va a ser acabar con estos sectores y con otros muchos más, es decir, y teniendo en cuenta que en España tenemos el nivel de parados que tenemos, sí. Ya hay organismos internacionales que están atacando este propio tratado porque va a ir contra las perspectivas que se tenían de 2015 de intentar minorar con el paro como principal lacra que se tiene en toda Europa. Le voy a preguntar también a José Antonio García Rubio, ya que usted además lleva estos temas en Izquierda Unida, empleo, trabajo. ¿Cómo se van a afectar estos sectores? Además, sectores que son muy sensibles. El agropecuario, lo había mencionado Javier, la sanidad también puede estar ahí entre las que se afecten. La industria, la pequeña empresa, ¿va a haber más empleo o menos empleo? Bueno, la idea que antes que ha trasladado la propia Comisión Europea del 0,1% es para toda Europa. Pero en países del sur y en las condiciones de España eso significa lisa y llanamente destrucción de empleo. Destrucción de empleo porque, lo decía el compañero, las explotaciones agrarias estadounidenses son mucho más grandes y reciben muchas más ayudas que las europeas, a pesar de la política agraria comunitaria, punto 1. Punto 2. Sin embargo, Estados Unidos pedía que se recortaran las ayudas al sector agropecuario europeo. Sí, pero no quiere recortar las suyas, que tienen otro mecanismo diferente, pero no menos eficaz. En segundo lugar, España tiene un 95% de sus empresas menores de 20 trabajadores. Es decir, en las condiciones que se plantea este traslado, serán las grandes empresas estadounidenses las que van a hacerse dueñas de todo el mercado en España. Y luego, un aspecto que tiene que ver con lo de la sanidad, sí, es que el tratado también protege las inversiones. Es decir, el servicio público de sanidad se tendrá que abrir a la inversión privada y esas inversiones privadas serán las empresas estadounidenses que entrarán aquí a saco. O sea, que lo que habíamos paralizado en España ahora finalmente nos lo van a meter por la puerta de atrás desde Europa. Seguramente. Pues preocupante, y a estas alturas de tiempo de programa, que ya estamos por acabar, pero también a estas alturas de negociación del tratado, nos quedan preguntas para hacerlas a ustedes dos. Son dos. Cuando estos Estados Unidos o los negociadores entre Estados Unidos y la Unión Europea tienen ya todo tan atado y bien atado, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para tratar de frenar este tratado de libre comercio o por lo menos de poder opinar y cambiar algunas cosas? La lucha de las organizaciones sociales, las manifestaciones en contra de la ciudadanía ya lograron tumbar en el pasado otro tipo de tratados multilaterales o ampliación de tratados ya como el propio NAFTA a través de una ampliación de lo que se llamaba el ALCA. Eso sí se paralizó y se produjo reacciones en toda Hispanoamérica en contra. En Europa hay muchas organizaciones sociales que estamos luchando primero para que la ciudadanía conozca y soberanamente decida. Pero para eso estamos agilizando jornadas, como en tu programa, que se conozca también, pero es la lucha de la propia ciudadanía, de no aceptar, porque después de aprobado se podrá limitar hasta la propia soberanía, como hemos comentado, de un Parlamento que decida una ley en contra de un interés de una transnacional. Según lo que nos dice Javier, esto es David contra Goliat, pero como todos sabemos también, la historia terminó bien. ¿Tenemos alguna oportunidad? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que David tiene la onda todavía disponible, es a lo que se refería mi compañero. Sí, las organizaciones sociales son muy fuertes en Europa y lo que se trata es de informar, como estamos haciendo ahora, sobre esto, y seguramente se va a producir una reacción muy fuerte, porque está en el futuro la vida de cientos de miles de millones de personas. Porque cuando yo me siento afectado, la vía judicial aquí ya no es viable, porque ellos la han bloqueado. Es que de hecho es tan perverso que la vía es unidireccional, solo se permite que la transnacional demande al Estado. El Estado no puede demandar a la transnacional según este sistema de arbitraje, claro, que es solamente en protección de una parte.
La otra parte no existe. Bonita justicia la que nos está explicando Javier. Igual nos toca aprender un poco más, aunque tan criticado, de modelos como el ecuatoriano, donde le han plantado cara a las multinacionales. Les agradecemos a ustedes dos por habernos acompañado, a nuestros dos invitados, para poder obtener otro enfoque y sobre todo desenmascarar, aunque sea un poquito, los intereses ocultos de estos poderosos transnacionales como quieren imponerse sobre los estados. José Antonio García Rubio, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Javier Martínez, también un gusto tenerla aquí y que nos explique cómo funciona esto. Un placer estar con vosotros. Y a ustedes también, muchas gracias por elegirnos. Saben que cada día, de lunes a viernes, durante media hora, les ofrecemos temas de total actualidad con puntos de vista diferentes o complementarios para que sean ustedes los que fabrican su propio enfoque.